Buenos días a todos, bienvenidos una vez más a este espacio de charlas y capacitaciones que llamamos MIA Ayuda, donde la idea es tratar un tema puntual, pero después también abrir el espacio a preguntas que pueden tratarse del tema que vamos a tratar o de cualquier tema relacionado con el derecho laboral, cualquier inquietud que ustedes tengan en la empresa. El tema de hoy es un tema que es recurrente, siempre despierta problemas, como son las enfermedades inculpables y las licencias. Vamos a empezar haciendo una pequeña reseña teórica, que nunca está de más, porque es un tema que siempre está bueno repasar. Y después, como les decía, vamos a abrir el espacio para que hagan preguntas y comentarios. El doctor Moret les pide disculpas, tuvo un inconveniente personal, no va a poder estar en el día de hoy, por lo que los expositores van a ser el doctor Esteban Sojo y Ezequiel Britos. Por un tema de organización, vamos a mantener los micrófonos apagados. Y si alguien tiene algún comentario o experiencia que quiera compartir, lo puede hacer o bien escribiéndolo en el chat, que lo van a tener del lado derecho, o tocando en el simbolito de la manito. Eso a nosotros nos avisa que ustedes levantaron la mano y les cedemos la palabra para que puedan hacer la consulta de forma verbal. Así que, sin nada más que decir, los voy a dejar con Esteban y con Ezequiel. Muchas gracias, Federico. Como ustedes, los que ya participaron, ya lo saben, el marco del ME Ayuda no es un curso ni dar cátedra sobre el tema que vamos a analizar, sino más bien responder las consultas de ustedes, con lo cual la introducción voy a intentar que sea lo más breve y lo menos teórica posible. El marco de hoy son las enfermedades inculpables y el ausentismo, las diferentes problemáticas o problemas que se presentan por el ausentismo o por las enfermedades inculpables. Básicamente, para que entiendan, la ley de contrato de trabajo contempla un contrato entre un empleador y un trabajador donde cada uno tiene una obligación. La obligación del trabajador es prestar servicios y la obligación del empleador es pagar un salario. Sin embargo, hay determinados supuestos donde se contemplan licencias que el trabajador percibe su prestación, que sea el salario, a pesar de que no está cumpliendo con su obligación. ¿Cuál es su obligación? Prestar tareas. Uno de estos supuestos es justamente las enfermedades inculpables. El trabajador durante este periodo está percibiendo salarios a pesar de no prestar servicios. ¿Cuánto dura? Va a depender de cuánto es el periodo de licencia paga, va a depender de la antigüedad del trabajador, si tiene o no cargas de familia. Puede ser 3, 6 o 12 meses. 3 meses si es su antigüedad menor a 5 años y no tiene carga de familias. 6 meses si su antigüedad es mayor a 5 años y tiene carga de familias. Perdón, es menor a 5 años y tiene carga de familias. Después, 6 meses si su antigüedad es mayor a 5 años sin carga de familia y 12 meses si su antigüedad es mayor a 5 años con carga de familia. ¿Qué sucede? Después de vencido este periodo, el trabajador tiene derecho a reserva de puesto 1 año sin percibir salarios y si durante ese año no se reintegra, se puede extinguir la relación laboral sin pago de indemnización. Eso es un poco el esquema vigente. Ahora bien, lo que más nos interesa a nosotros es, vamos a empezar, cuáles son las obligaciones del trabajador frente a el inicio de una enfermedad inculpable. La primera obligación del trabajador es dar aviso al empleador. Tiene que dar aviso al empleador, salvo un caso que imposibilitado por una situación de fuerza mayor, el aviso del empleador tiene que ser dado durante la primera jornada y tiene que, aparte, hacerle saber el lugar donde se encuentra en ese momento. ¿Por qué tiene que hacer saber esto? Porque el empleador tiene derecho a controlar su estado de salud y el empleado tiene la obligación de someterse al control médico. Y por último, tiene que presentar un certificado médico que justifique el motivo de su inasistencia. Este certificado médico tiene que contener nombre y apellido del paciente, la fecha, el diagnóstico, el tratamiento que requiere el trabajador, si necesita reposo o no,
y después tiene que traer la firma y sello del médico. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador en este caso? Pagar el salario, como ya vimos, reservar el puesto de trabajo durante el tiempo establecido por la ley y reincorporarlo una vez que tenga la alta médica. Esteban, ahí justo pregunta Sofía, ¿qué pasa si no indica reposo? ¿Qué pasa si no indica reposo? Puede ser que no indique reposo, pero que indique que no está en condiciones de prestar tareas, en cuyo caso también se trata con enfermedad, pero de todas maneras tiene la obligación de, de someterse al control médico. Puede ocurrir que no requiera un reposo, pero sí requiera imposibilidad de prestar tareas, como puede ocurrir a veces, por ejemplo, con una licencia psiquiátrica, que no tiene que estar todo el día en su casa, pero sí, por algún motivo, puede ocurrir que el médico no le recomiende durante un determinado periodo concurrir al trabajo. En este esquema es muy importante el control médico que vaya a hacer la empresa. ¿Por qué va a ser importante el control médico? Porque tiene varios objetivos. El primer objetivo en la ausencia leve es para que el trabajador sepa que no basta con conseguir un certificado médico, que todo el mundo sabe que es fácil conseguir, o fácil conseguir que se le otorgue, digamos, una licencia corta, para que pueda ausentarse por un par de días. Y la ausencia prolongada se va controlando la evolución de la enfermedad para ir viendo en qué momentos está en condiciones de retomar, según nuestro médico, porque muchas veces sucede, vamos a ver después, que hay certificados médicos contradictorios, que nuestro médico, el médico de la empresa, o sea, nuestro médico puede indicar una cosa y el médico del trabajador otra, en cuyo caso nos encontramos en situación de esos conflictos que habrá que resolver. El informe debe tener un diagnóstico, o sea, que la dolencia que tiene el trabajador, qué dolencia tiene el trabajador, tiene que indicar si está en condiciones o no de prestar servicios, y el pronóstico, en caso de enfermedad prolongada, que indique cuánto tiempo va a necesitar para recuperarse. Eso es básicamente un poco el esquema que hoy tenemos. Se presenta, podemos tener algunas cuestiones puntuales que pueden presentarse durante, durante el periodo de licencia. Nosotros vimos que depende que la extensión de la licencia depende de la antigüedad del trabajador en el empleo, y si tiene una carga de familias puede ocurrir que alguna de estas condiciones, por ejemplo, la antigüedad, se modifique durante el periodo de licencia, o sea, que adquiere una antigüedad mayor de 5 años durante el periodo que está de licencia médica. Entonces ahí tenemos derecho a preguntarnos qué ocurriría si tiene derecho a la licencia inicial o a la licencia más prolongada que adquiere después de los 5 años. En ese caso, la ley no contempla nada, pero la jurisprudencia tiene dicho que hay que ir por la situación más beneficiosa para el trabajador, que es la licencia mayor. Otra posibilidad es qué ocurre si una persona adquiere una licencia inculpable durante el periodo de prueba. Y hasta cuánto tiene derecho a gozar de la licencia. La ley, en este caso, la ley contempla que hasta el vencimiento del periodo de prueba, con lo cual si yo lo despido antes, tendrá derecho a percibir los salarios hasta el vencimiento del periodo de prueba. Otra situación es, bueno, ¿qué pasa si estamos frente a un contrato de plazo fijo o eventual? O sea, tengo un contrato de duración de 2 meses y la persona se enferma y capaz que le corresponden 3, 6 o 12 meses de licencia. Bueno, en ese caso, la jurisprudencia tiene derecho, con cierta lógica, que digamos que la enfermedad no tiene la capacidad de modificar la naturaleza del contrato, con lo cual va a durar hasta que
venza el plazo o la condición que se tuvo en cuenta al firmar el contrato eventual. Y por último, el contrato por temporada, la licencia va a durar hasta el fin de la temporada. Digamos, eso es un poco el esquema general. Como dijimos, por último, es el tema de los certificados médicos contradictorios. Muchas veces puede suceder que haya certificados médicos contradictorios. Más allá, por ejemplo, es muy habitual en el tema de las licencias psicológicas, que se lo manda un psiquiatra o psiquiátricas, se lo manda un psiquiatra nuestro psiquiatra considera que la persona está en condiciones de retomar tareas, el médico del trabajador considera que no. Frente a este empate, lo que podemos llamar un empate de certificados médicos, la jurisprudencia tiene dicho que eh, digamos, el trabajador tiene derecho a seguir la recomendación de su propio médico, porque es el médico lo que lo está tratando, por lo cual si tenemos que decir, si tenemos que, no basta con nuestro solo diagnóstico para hacerlo volver, porque hay, digamos, un juez va a decirnos, bueno, pero mira, el tratamiento lo fijaba el médico del paciente, que es el que le tiene confianza y con quien quiere seguir sus indicaciones por este motivo. En este caso, ¿qué hacemos? Dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires tenemos el sistema de juntas médicas. Hay un sistema de juntas médicas dependiente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que funcionan con cierta... que funcionan bien, digamos. Hemos tenido muchas experiencias y funcionan muy bien. La única limitante que tiene es que la persona tiene que prestar servicios dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. No basta con que la empresa tenga domicilio social en la Ciudad de Buenos Aires, sino que la persona a la cual se le quiere hacer esta junta médica para que desempaten, este empate de diagnósticos, tiene que prestar servicio dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires hay algunas jurisdicciones, hay algunos, como ustedes saben, digamos, cada ámbito geográfico tiene su Secretaría del Trabajo, tenemos la de Luján, Mercedes y otro, bueno, y demás. No todas ellas tienen juntas médicas, ni tienen reglamentado el procedimiento de juntas médicas, con lo cual es más complicado. En algunos casos se busca derivarlos a La Plata, pero el procedimiento es lento y la solución tarda en llegar, y probablemente para cuando llegue el diagnóstico de la junta médica, la situación esté solucionada o próximo a solucionarse o vencer la licencia, con lo cual no tiene mucho sentido. En estos casos, lo que hacemos nosotros habitualmente es convocar a una junta médica privada. Se buscan un médico con opción para el trabajador, para conformar tanto el médico del trabajador, nuestro médico, más un tercero imparcial, que revisen al trabajador, discutan la situación y emitan un diagnóstico definitivo diciendo si está en condiciones o no de trabajar. Bueno, eso es brevemente y resumidamente el marco teórico. Como dijimos, les dije al principio, no era la idea hacer un curso, dar una cátedra sobre este tema, porque el contexto del ME Ayuda, la idea del ME Ayuda es responder sus consultas e ir buscando soluciones a las situaciones que se nos van presentando día a día con estos problemas. Y ahí en las preguntas ya vemos que va saliendo experiencias que escapan a lo teórico. Por ejemplo, Florencia dice, ¿qué pasa si el médico pone en la leyenda reposo a considerar por médico laboral? ¿Esto es válido? La verdad que nunca me encontré, es un caso muy puntual, nunca me encontré con una indicación de ese tipo por parte de los médicos. No sé si Ezequiel, vos tenés una experiencia distinta, pero yo nunca me encontré nada así. Pero
En tal caso, bueno, si el médico lo deriva a nuestro médico, si el médico del paciente, el trabajador lo deriva a nuestro médico, será nuestro médico quien determine si debe guardar reposo o no. Tal cual. Buen día a todos. No he tenido ese caso, pero bueno, en todo caso será es beneficioso para la empresa porque el diagnóstico final no lo tiene un médico de cabecera, sino el médico laboral. Así que efectivamente, en caso de que exista un certificado donde deje criterio del médico laboral la licencia, bueno, obviamente someterlo al control. Sobre ese punto hago un agregado a lo que explicó Esteban recién. En cuanto al control médico empresario o de la empresa, el artículo 210 es muy claro en que es una obligación del empleado. Dice que está obligado a someterse al control del facultativo que define la empresa, con lo cual no hay opción. Cualquiera sea la dolencia que tenga, la empresa tiene derecho a controlarlo, ya sea o enviándole un médico al domicilio, citándole un control médico si es que puede trasladarse, o incluso ha pasado a través, si los médicos lo consideran, a través de una consulta virtual, más que nada en cuestiones psicológicas, pero está obligado a someterse a ese control. No tiene posibilidad de abstraerse de esa obligación. Eso, porque hay veces que las empresas dudan, a veces para evitar un conflicto, o creyendo que el empleado se puede negar, pero la ley es muy clara, indicando que es una obligación del empleado. Siguiendo esa misma línea, Ezequiel, acá están preguntando qué pasa si el trabajador no se presenta a control médico en la empresa o del cual es citado. Bien, bueno, en ese caso, justamente como lo venía diciendo, yo lo que recomiendo hacer, como en la mayoría de los casos, es volver a hacer una intimación o una nueva citación, dejando claro que se ausentó a la primera, y bajo procedimiento de considerar injustificada la licencia directamente, porque la única forma que tenemos de controlar que la licencia sea real, válida, digamos, o que el certificado que presentó tenga la validez que su médico dijo es a través del control médico. Cuando se niega a hacerse el control médico, entonces ya la duda, por eso recomiendo hacer una segunda intimación bajo procedimiento de considerar las ausencias injustificadas y de citarlo a trabajar. Si vuelve a ausentarse un segundo control, bueno, ya vemos si corresponde, de acuerdo al contexto, la situación, la extensión de la licencia, la patología que tenga y demás, si efectivamente vale hacer efectivo el procedimiento, tener por injustificadas las ausencias, vemos desde qué día, y volver a citarlo. Salvo que sea una negativa expresa, que ha pasado en casos que hemos tenido, del empleado refiriendo expresamente que no se quería presentar por tal o cual circunstancia, puede pasar que el plazo de la cita es corto, entonces se imposibilitó. Entonces yo daría una nueva posibilidad, pero sí se pueden empezar a hacer procedimientos de tener por injustificadas las ausencias por no someterse al control médico de la empresa, ¿no? Perfecto, está muy claro. Vamos a darle la palabra a Javier, que levantó la mano de forma virtual. Fíjate, Javier, que ahí debería pedirte para habilitar el audio. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. Sí, claro, ¿qué tal, Javier? Ahí te escuchamos. ¿Qué tal? Buen día. Tenía dos preguntas para hacerles. Muchas gracias por la charla, está muy buena. No, en principio, quería saber, nosotros tenemos casos donde los empleados acuden a una guardia de un sanatorio, un hospital, o bien solicitan asistencia médica a domicilio por medio de la obra social, ¿no? La obra social le envía un prestador médico, que puede ser, o sea, manda la ambulancia a domicilio, ¿no? Y en ambos casos se les pide un certificado médico de atención, o sea, de visita médica. En estos casos lo que estamos viendo es que no se piden días de reposo en las guardias y en los servicios de asistencia médica por parte de las obras sociales. La No, si pregunta no que se quería piden, hacer perdón. ¿es válido si el médico presenta eso y el médico laboral lo evalúa según su criterio profesional y le otorga los días de reposo correspondientes? O sea, primero, si
Vamos a empezar. Si el certificado no dice que el empleado no está en condiciones de trabajar, si por reposo entendemos que no está en condiciones que no tendrá condiciones de trabajar, el certificado no dice, solamente dice que tiene una dolencia y nada más, y no le indica algún tipo de reposo, en el sentido de que, entendido como que no puede presentarse a trabajar, el empleado está en condiciones de trabajar. Ahora, si por algún motivo nuestro médico considera que no está en condiciones de trabajar, porque está de acuerdo con el diagnóstico, pero para nuestro médico no está en condiciones de trabajar, no lo estará. No nos olvidemos que la ley de contrato de trabajo establece como que una de las obligaciones principales del trabajador es velar por la salud del trabajador, con lo cual, si nuestro punto de vista, el hecho de trabajar le puede producir algún daño a la salud del trabajador, y bueno, le diremos, mirá, por más que tu médico diga que está en condiciones de trabajar, nosotros entendemos que no, porque esta dolencia puede trabajar en estas condiciones, puede dañar tu salud, o incluso producir, si es una enfermedad infecto-contagiosa, producir contagio dentro de la planta, del establecimiento, lo que sea. Entonces, preferimos que no prestes servicios en estas condiciones, porque estamos cuidando una cuestión mayor. Pero si no es así y nuestro médico dice que puede trabajar y el médico digamos, del tratante del trabajador no indica reposo, podrá volver. Está bien, Sin está problema. claro. El tema es que gracias, es como que la persona hoy en día está yendo todos los días a que les pidan una constancia médica porque no le otorgan los días. Por ahí le dicen, bueno, el trabajador acuse, no sé, dificultad para respirar, tiene un problema respiratorio, pero no le dan días de reposo. Simplemente le otorgan una visita. Estamos obligando al empleado a que se presente todos los días a una guardia con el sintiéndose mal, con el riesgo que se implica de contagiar a otras personas. Entonces, bueno, en este caso nosotros recibimos la constancia de visita médica, ya sea de la ambulancia o del servicio vital, por ejemplo, o del sanatorio, y nosotros internamente del servicio médico le decimos, ok, en base a esto y la evaluación que hacemos, ya sea telefónica, virtual o presencial en planta, le otorgamos los días de reposo. Eso es lo que estamos haciendo. Está bien, pero por ahí convendría hacer un estudio. En este caso es un caso muy concreto, pues estamos hablando de una persona que todos los días está pidiendo ambulancia y nadie pareciera, primero pareciera que hay una, digamos, Sí, lo que se debería decirle a él, mirá, esto no se soluciona con ambulancia, esto se soluciona yendo a ver un médico para ver si tenés alguna dolencia más grave y si no se la detectan, bueno, volverá a trabajar. Claro. Y por otro lado, nuestro médico ver si hay alguna enfermedad que condicione su trabajo, más allá de lo que diga. Ahora, si la ambulancia no detecta nada y él está todo pidiendo todos los días, bueno, yo por ahí ya empezaría a obligarlo a presentarse a trabajar diciendo esto, nadie te encuentra nada. Bueno, lo último rápido. Estábamos hablando de casos de temas de licencias psiquiátricas, ¿no? Cuando un empleado presenta a la empresa un certificado de su psiquiatra particular, ¿no? Que le otorga 30 días de licencia por psiquiátrica, por estrés, lo que fuera, y este certificado se renueva mensualmente, por lo que entiendo. O sea, Sí. ¿qué pasa cuando nosotros, por parte de la empresa, lo convocamos a junta médica? El psiquiatra del prestador de servicios que contrata a la empresa dictamina que la persona está en condiciones de reincorporarse a su trabajo, se le envía una carta de documento notificándolo que se reincorpore en 48 horas y por otro lado tenemos la constancia, el certificado de médico de su psiquiatra particular. O sea, ¿qué es válido desde el punto de vista legal? ¿Lo que dice el psiquiatra particular o lo que dice un médico laboral que lo ve y lo evalúa en 30 minutos, que le dice que puede estar, que puede reincorporarse a su trabajo? En general, lo que nosotros hacemos en este caso y recomendamos a nuestros clientes es lo siguiente. En primer lugar, no limitarnos a un médico laboral digamos, de esos de controles, sino citarlo a un psiquiatra que le haga una evaluación más a fondo
para ver si está en condiciones o no de volver a trabajar. Eso en primer lugar. De todas maneras, como puede ocurrir que, como dijimos recién, lleva un empate de certificados médicos, o sea, después de realizar esta evaluación y la del trabajador, en ese caso, como mencioné, digamos, el trabajador tiene derecho a darle prioridad al de su propio médico. ¿Por qué? Porque es el médico que tiene confianza, el que está siguiendo el día a día y el tratamiento que le corresponde. Entonces, ¿qué hago yo, empleador, para solucionar esta situación? Lo mando a una junta médica. Cuando digo junta médica no me estoy refiriendo a el control médico por parte del empleador. Es otra cosa. Eso es un control médico que un psiquiatra, que haga a través de un psiquiatra, en este caso, para ver si está de acuerdo con el diagnóstico del médico del trabajador. Una junta médica es en el ámbito de Buenos Aires participan un grupo de médicos oficiales que analizan, le realizan una serie de test psiquiátricos al trabajador y luego de eso determinan si tienen derecho o no a, si tiene que volver a trabajar, si está en condición de trabajar o no está en condición de trabajar. Dentro del ámbito de provincia de Buenos Aires es más complejo porque no en todas las subsecretarías de trabajo hay el sistema de juntas médicas por falta de recursos. Cuando lo habían eran muy lentos y después de la pandemia ya cada vez hay menos. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Lo que yo recomiendo es una junta médica privada, que es una junta médica privada, se convocan a por lo menos 3 médicos para que sea un número impar. Puede ser el médico debería ser el médico del trabajador, el médico de nuestro médico, más un tercero imparcial, que será de alguna manera ponernos de acuerdo, se busca un médico que sea indiscutible, de experiencia indiscutible en su métier, y entre los 3 lo evalúan al trabajador y emiten un dictamen diciendo si está en condiciones o no de volver. Una aclaración más. Agrego algo también a lo que dice Esteban. Sobre la Junta Médica Oficial, principalmente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, de la misma participa, además del empleado, obviamente, que se hace, y en general estoy hablando del caso puntual del ejemplo, que es una licencia psicológica o psiquiátrica, obviamente participa el empleado, que se le hacen las entrevistas que consideren los médicos designados. Participa también su médico particular, digamos, está citado su médico particular, quien asiste con todos los certificados, los estudios médicos que le haya hecho su paciente, etc. Y también el médico de la empresa, médico de la empresa me refiero el médico del servicio de medicina laboral que tenga la empresa, el médico interno de la empresa si es que existe, si es que tiene. También se presenta en la Junta Médica Laboral Oficial. Y entre todos, digamos, se hace el estudio. El resultado de ese estudio se notifica a todas las partes, y si bien no tiene un carácter estrictamente vinculante, es decir, que es suficiente y palabra suficiente para tomar la determinación, significa un 2 contra 1, sea el resultado que fuera, digamos, o bien porque dice lo mismo que dice el médico de la empresa. Entonces tenemos junta médica oficial más médico de la empresa que dicen A contra el B que dice el médico del empleado, o al revés. Entonces ahí sí consideramos que ya es, digamos, que la empresa hizo todo lo posible para controlar la salud del empleado, cuidar su salud también, porque esto puede ser, o bien para ver si el empleado tiene que volver a trabajar, o si tiene que ser de licencia, porque a veces que en el alta, generalmente cuando vencen las licencias, y empieza la reserva de puesto, que es sin pago de salarios, se presenta un certificado de alta prácticamente al mismo tiempo, obviamente para evitar dejar de percibir salarios. Entonces ahí se hace un estudio, un control médico, y el control médico puede arrojar que el empleado no está en condiciones de reintegrarse a trabajar, con lo cual esto va para las dos situaciones. Entonces ahí ya tenemos argumentos suficientes para sostener la postura. Y una aclaración más, distinto es el caso que también menciona Esteban de la Junta Médica Privada, que es hacer, digamos, que el servicio de medicina laboral hace el estudio al paciente, al empleado,
y determina un resultado. Si contrapone el certificado del empleado, se puede hacer con otros médicos de Junta Médica Laboral que no hayan tenido intervención, junto con el médico del empleado. Esos son procedimientos que hace, digamos, la citación y se encarga de hacerlo el Departamento de Medicina Laboral o la empresa de medicina laboral que tengan. Obviamente eso no tiene el mismo efecto o la misma validez o la misma fuerza legal que la Junta Médica Oficial esta que mencionábamos antes. Perfecto. Bueno. Vamos a continuar con las preguntas del chat, que hay un par. Hay varias que están repetidas ya con esto que vinimos explicando, pero les voy a consultar. Por ejemplo, Sebastián dice que la consulta es en relación al plazo para entregar el certificado de parte del empleado. Si no cumple con el plazo de la empresa, ¿se puede descontar la jornada? Bueno, el aviso lo tiene que dar, como también explicaste al principio, lo antes posible durante la primera jornada, de ser posible. Si es imposible, en cuanto pueda. Y también se aclara en la ley que es evidente, por la gravedad del accidente, que no pudo dar aviso. Bueno, la justificación va a estar. Pongo cualquier ejemplo, tiene un accidente en la calle y queda internado y obviamente no puede comunicarse con nadie. Bueno, tendrá después justificado el día. Ahora, si se ausenta, no presenta certificado, porque una cosa es el aviso y otra es la justificación. El aviso de que se va a ausentar puede ser suficiente para tener el aviso, pero para justificar la ausencia tiene que dar la explicación. Eso es el certificado médico. Si no lo presenta el certificado médico hecho el día lunes, supongamos que es la ausencia, hecho el día lunes, avisa el día lunes y remite el certificado el día martes o miércoles, pero hecho el día lunes justificándole 1, 2 o 3 días, sería válido. Si se ausenta el lunes y el certificado tiene fecha lunes, martes, miércoles, el certificado tiene fecha miércoles, bueno, se lo puede someter a un control y ver efectivamente si desde el lunes estaba justificada la ausencia. Lo ideal y lo que determina la ley y se recomienda que se explique como reglamento interno de la empresa es que inmediatamente o el mismo día en que se va a ausentar la persona, dé aviso y justifique la ausencia. Y ampliando un poco lo que dice Ezequiel, desde mi punto de vista, no es posible establecer, si la empresa establece por reglamento interno un plazo para entregar ese certificado y no lo entrega en ese plazo, podría ser sancionado, pero no sé si se puede descontar la jornada porque al haberlo justificado de alguna manera, aunque fuera de plazo, la jornada está justificada, pero sí podría sancionárselo, un apercibimiento y si son varias reiteradas veces, ir incrementando las sanciones por no cumplir con el plazo otorgado por la empresa para entregar el certificado. Vilma dice, tiene un caso de una empleada que fue suspendida y le llevó después un certificado de licencia psiquiátrica. ¿Se corre la suspensión? Si primero fue suspendida, digamos, se notificó la suspensión, yo creo que debería primero aplicarse la suspensión y a continuación de la suspensión, sea la cantidad de días que fuere, iniciará la licencia médica que haya justificado. Si la suspensión fue posterior a la que presentó el certificado, la notificación, bueno, probablemente tendría que esperar al fin de la licencia que haya presentado, siempre controlada por el médico de la empresa o el médico que designe la empresa, y una vez que finaliza se debe cumplir con los días de suspensión. No sé, Esteban, si está de acuerdo, porque es un tema complejo, por eso es importante ver qué ocurrió primero. Estoy de acuerdo. Si la suspensión se aplicó antes, yo le daría prioridad a la suspensión. Digamos, porque se trataría supongamos que presenta certificado por 15 días de reposo o lo que fuera, y la suspensión es por 2 días, por ejemplo, y primero se notificó la suspensión, bueno, los 2 primeros días siguientes a la notificación de la suspensión corren como suspensión, sin el pago de salario, obviamente, y la licencia de 15 días empezará a partir del tercer día siguiente.
Mariana consulta sobre un tema que suele suceder, que es ¿qué pasa con los certificados médicos por familiar enfermo? Es decir, ¿cuánto cubren y cómo debería venir redactado el certificado? La ley de contrato de trabajo no contempla la normativa, no contempla licencias por familiar enfermo. Están contemplados algunos convenios colectivos de trabajo. Con lo cual, sí sería bueno para justificar la licencia que contengan todos los datos posibles para poder tomar conocimiento de la situación. Por supuesto, no es la misma, no hay una obligación de control, ni el familiar tiene que someterse a un control por parte de la empresa para ver que efectivamente está enfermo y demás. En este caso bastará con un certificado que contenga un poco la situación que justifica la licencia, y los plazos están establecidos en cada convenio colectivo de trabajo de actividad. No sé si quieres agregar algo. No, exacto, digamos. La empresa, salvo que el convenio colectivo que sea de aplicación lo tenga previsto, que muchos lo tienen, otros no, pero la empresa no está obligada por ley a justificar día de ausencia por cuidado de familiar enfermo porque no, digamos, no está en la ley de contrato de trabajo. Sí es cierto que hay situaciones que a veces son difíciles. Supongamos una empleada que es madre soltera, por ejemplo, y tiene un problema de enfermedad de alguno de sus hijos y tiene que quedarse a cuidarlo. Bueno, hay veces que hay situaciones que la empresa puede considerar y justificar, pero no está establecido en la ley días de licencia ni licencia especial por cuidado de un familiar. Esto ya lo mencionamos, pero bueno, como para que quede bien claro ante la pregunta de Ana. Si el empleado se niega a ir al médico laboral, ¿se puede injustificar el día rechazando el certificado? Si el empleado se niega al médico laboral, lo que yo haría es, en realidad nosotros lo que hacemos es intimarlo bajo el procedimiento de considerar sus ausencias como injustificadas, lo citaría un par de veces, si ese par de, digamos, ante la primera Sí, ante la primera inasistencia. inasistencia lo sancionaría, ante la segunda inasistencia volvería a ver a analizar si lo sanciono, ya directamente empiezo a decir, hago efectivo el apercibimiento y ya empiezo a considerar sus ausencias como injustificadas. Las sanciones ahí en ese caso, obviamente, como siempre con las sanciones, graduales, empezando por tal vez un procedimiento o una advertencia, se lo vuelve a citar y bueno, y ahí seguir como Marco Esteban. Le vamos a ceder la palabra a Verónica, que ha levantado la mano de forma virtual. Verónica, fíjate que te tiene que pedir para que habilites el audio. Ahí estaría habilitado. Igual no te estamos escuchando, Verónica. Pasamos igual, mientras tanto, al chat. Verónica, cuando puedas hablar, y si no, lo pones directamente en el chat y la contestamos. Candela pregunta, ¿se puede convocar una junta médica privada sin el consentimiento del empleado? ¿Cómo se coordina esta junta médica? Sí, si estamos dentro de un ámbito, sí se puede convocar una junta médica privada que no tenga junta médica oficial, sí se puede convocar una junta médica privada sin el consentimiento del empleado, porque es el procedimiento que, digamos, que no está contemplado legalmente, pero sí jurisprudencialmente para situaciones donde no hay acuerdo de diagnósticos entre los médicos. Con lo cual, en caso de que el trabajador no quisiera someterse a la junta médica o se negara, podría, ¿cómo se llama? Podría procederse a considerar sus ausencias como injustificadas o sancionarlo según el caso y cada caso particular. Hace poco con una empresa cliente tuvimos un caso donde empezamos a considerar sus ausencias como injustificadas, hicimos efectivo un apercibimiento y eso incentivó al propio trabajador a través de su abogado y del sindicato a tratar de gestionar él una junta médica, no la que había sido convocada por la empresa, trató de que sean médicos
que él iba a considerar digamos, públicos para tratar de solucionar la cuestión. Pero bueno, justamente eso, el hecho de descontarle el salario, considerar su ausencia como justificada, fue el que hizo que el trabajador dijera, bueno, voy yo para demostrar que tengo interés en someterme a esta junta. Y consulta, Gabriela, durante todo este tiempo que tarda en el trámite de la junta médica, ¿se le tiene que seguir pagando al empleado la licencia? Sí. Sí. Sí, porque prioridad, como dijimos, perdón, Ezequiel, interrumpí, sí tiene que pagarse, porque como dijimos, la prioridad de diagnóstico tiene, la tiene el certificado del médico del trabajador, con lo cual no hay motivo hasta que no venga la junta, no se termine la junta médica, entiendo que correspondería pagarle el salario. Candela toca un tema que puede suceder bastante ahora, que es un médico psiquiatra puede extender un certificado que diga que el empleado tiene que realizar home office 4 veces a la semana y presencial 1. ¿Se pueden los médicos establecer jornadas de teletrabajo? A ver, Sí. es difícil, sí. A ver, el médico puede decir lo que quiera. De nuevo, vamos al control médico empresario, seguro, y ahí vemos. El régimen, una cosa es que diga que está apto para hacer, por ejemplo, o tareas livianas o trabajar X cantidad de horas, porque su capacidad, digamos, así se lo permite. Pero fijar una jornada, en mi opinión, fijar una jornada a la empresa no tiene derecho porque estaría arrogándose facultades de La organización. organización, exactamente, que no le son da ley. exclusivas del empresario. Con lo cual puede proponer, puede obviamente diagnosticar, digamos, en base a su especialidad, pero difícilmente puede imponer una jornada o distinto por eso. Una modalidad de contratación, lo que sea. Una modalidad de contratación, exacto, una modalidad de prestación de las tareas. Distinto es el caso que diga que pasa también que puede trabajar X cantidad de horas o, por ejemplo, media jornada. Porque ahí tiene una explicación que tiene que ver con tal vez o una capacidad o una incapacidad física o psicológica que le impide prestar tareas en la jornada completa. Tiene que estar obviamente justificado, obviamente, como siempre, pasando por el control empresario, médico empresario y demás. Y ahí se podrá establecer una jornada especial entre el empleado y la empresa, pero que fije una jornada o una modalidad de trabajo en especial el médico particular del empleado, no. Ahora quiero hacer complementando un poco lo que dice Ezequiel, no nos olvidemos que, digamos, la ley de contrato de trabajo implica también un marco de buena fe. Uno de los principios que rige la relación laboral es la buena fe. A ver, si es una empresa que no presta home office, nadie, y quiere imponer una modalidad de home office, y suena tirado de los pelos. Ahora, si es una empresa de home office una empresa que tiene una modalidad de 2 días home office, el resto es presencial, y dice, bueno, vamos volviendo 4 días home office, ya claro, hay un concepto implementado de qué sé yo, bueno, puede ser lógico coordinar con el empleado una situación de esas, digamos, una modalidad así. Si no es que están poniendo, dicen, bueno, mirá, en vez de ser 2, que sean 4, y puede ser que ahora, si es una empresa que, ni hablar que si el trabajo no puede ser realizado home office, digamos, si es un trabajo de fábrica, probablemente sea presencial y no puede ser home office por más que se quiera. Y aunque pueda ser realizado home office y no está implementada la política, yo creo que puede sugerir, pero la empresa no puede estar obligada a otorgar el trabajo home office, como le dirá, no, seguir de licencia médica y no prestará servicios. Esto se me ocurre que puede ocurrir en una situación donde esté próximo al vencimiento de la licencia paga, entonces el trabajador tome la decisión de decir, bueno, vuelvo a home office. Bueno, decirle no voy a aceptar esta modalidad porque no es dentro de la política de la empresa, entrarás en reserva de puesto. Hay un par de preguntas con respecto a reserva de puesto. Principalmente, ¿cuál es el plazo para avisarle al trabajador que ingresa en el plazo de reserva de puesto y cuánto tiempo dura? La reserva de puesto, perdón. No, dura un año, digamos, hay que reservar el puesto por el plazo de un año. ¿Y cuándo se notifica? Se notifica el vencimiento
correspondan, como explicó Esteban, por antigüedad y cargas de familia. Se puede notificar una vez que se cumple, se puede notificar unos días antes, informando que a partir de tal día se vence la licencia paga por enfermedad inculpable y que comienza la reserva de puesto por el plazo de un año. Pregunta Luciana, tiene una empleada que después de haber tenido un hijo presenta un certificado por estrés postparto. ¿El plazo es como cualquier enfermedad inculpable? De vuelta, discúlpame, Fede. Sí, Sí, Ezequiel. Una mujer que después de tomar una licencia por maternidad, presenta un certificado médico, digamos, de lo que fuera, en este caso estrés postparto o algo similar, mencionó. Sí, se toma como una licencia por enfermedad inculpable como cualquier otra, digamos. No sé si a eso va la pregunta. A ver. Está bien, es eso. Si Sí, se toma cualquier otro tipo de enfermedad. Exacto. Vamos con las últimas preguntas. Acá tenemos una persona que no tenemos el nombre, que dice Guest, que está recordando el tema de que la LST no exige la obligación al empleado de presentar certificados médicos. Es cierto que la LST no lo dice, pero también nosotros tenemos que, como empresa, marcar una línea y el empleado tiene la obligación de justificar las ausencias y la justificación de la enfermedad. El mejor documento para eso es un certificado médico, justamente. Así que es cierto, pero bueno, lo tenemos que aclarar de este modo. Luciana pregunta, ¿qué pasa con los certificados emitidos en una videoconsulta médica? ¿Son válidos? Sí, indica reposo y está firmado electrónicamente o de alguna manera por el médico y tiene todos los requisitos de un certificado médico, es válido, digamos, por supuesto, exigirá más control de nuestra parte si a través de una videoconsulta diagnostica una enfermedad que requiere algún control presencial, pero bueno, si fuera una cuestión de gripe o demás y puede ser respondido a través de una videoconsulta, sí, el certificado es válido. Uh-huh. Bien. Y vamos a cerrar con una consulta de Giselle, que es un caso de laboratorio bastante particular. Dice, tenemos un empleado con ausencias por una dolencia y fue intervenido quirúrgicamente. Estuvo 6 meses de licencia. Ingresó en reserva de puesto y a los 2 meses ingresó por ART por un accidente de hace 2 años. ¿La reserva de puesto se interrumpe? Tenemos un empleado, perdón, estoy leyendo porque tenemos un empleado con ausencias por una dolencia que fue intervenido quirúrgico, estuvo 6 meses de licencia. Ingresó en reserva de puesto y a los 2 meses ingresó por ART por un accidente de hace 2 años. Sí, es una cuestión de laboratorio, pero entiendo que la reserva de puestos se interrumpe porque no está contemplada la posibilidad de digamos, qué difícil. No sé, yo creo que van por caminos separados, digamos. Lo que no me queda claro es cómo un accidente de hace 2 años, un accidente de trabajo de Que hace 2 aparezca años, una afecta patología las ahora, sí, prestaciones, yo la claro. verdad que haría seguir corriendo la reserva de puesto, estoy pensándolo bien, haría seguir corriendo la reserva de puesto por 2 caminos separados. Por un lado está la licencia, que sigue, si por ese motivo no puede prestar servicio, seguirá corriendo la reserva de puesto y al año podremos vencerlo. Y si el accidente de hace 2 años, probablemente sospecho seriamente que la ART vaya a rechazar el siniestro, con lo cual al fin del año de reserva de puesto estaremos en condiciones de sacarlo y no podrá alegar el trabajador que se reservó, que suspendió por la ART porque se trata de otra patología en otra situación. Claro, una cosa más, tengamos en cuenta también que las licencias del 208, las accidentes y enfermedades inculpables, se considera cada una, digamos, la ley dice específicamente cada accidente o enfermedad culpable que impida la prestación de trabajo, dará derecho al trabajador a una licencia. Con lo cual, si son enfermedades o accidentes inculpables diferentes, da derecho cada uno a una licencia distinta. Por eso mi interpretación es que el accidente de trabajo tiene otro origen, más allá además que en este caso justo, digamos, tiene la complejidad de que sería de hace 2 años atrás, o un accidente que no es contemporáneo con la licencia ni con la operación que tuvo por la licencia por enfermedad inculpable, con lo cual también correría por carriles distintos.
Si quieren, puedo habilitarle el audio a Giselle para que haga mayor precisión con respecto a esto, a ver si hay algo que no se estaría contemplando. Giselle, ahí te habilité el audio para que me preguntes. Buen día a todos. Buen día. Sí, increíblemente nosotros con esta noticia nos cayó como un balde de agua fría al tomar conocimiento que el accidente refería a 2 años atrás. No lo podíamos creer, honestamente, porque el trabajador hizo la denuncia él solo ante la RT y le dieron lugar y efectivamente lo están asistiendo. Así que bueno, nos tomó por sorpresa y también empezamos en esta batalla de ver si correspondía o no correspondía, qué hacemos con la licencia, porque bueno, ya venía de 6 meses con licencia, que fue intervenido quirúrgicamente, todo justificado por supuesto. Nos llamaba la atención que los certificados médicos eran de una clínica reconocida y que eran mensuales directamente. Generalmente no suele ocurrir que hagan esto los médicos, pero bueno, tenían matrícula, hicimos las averiguaciones correspondientes, estaba todo en orden a priori. Y bueno, y luego cuando le mandamos la carta de documento comunicándole de la reserva de puesto, sucede esto. No podemos entenderlo, pero bueno, es así y estamos con esta batalla de que él dice que la licencia, que bueno, que se tendría que interrumpir su reserva de puesto. Yo dejaría, a ver, él va a recibir prestaciones dinerarias por parte de RT, porque está contemplada las prestaciones dinerarias. De todas maneras, yo considero que la reserva de puesto seguiría corriendo. ¿Por qué? Porque se trata de otra dolencia inculpable anterior. Digamos, no está la solución en la ley y es un caso muy puntual y muy de laboratorio, o sea, es concreto, digamos, porque les pasa a ustedes, pero es un caso raro, no se presenta habitualmente. Probablemente otra mitad de la biblioteca diga que se suspende porque no hay una normativa que lo aclare. Desde el punto de vista, va a seguir recibiendo las prestaciones por el tema de esta dolencia de RT, pero por la otra dolencia seguirá corriendo a reserva de puesto. El problema lo vas a tener al fin del periodo de reserva de puesto, si podés vincularlo o no. Y ahí va a estar la situación más compleja. Sí, porque hoy, a los efectos prácticos, él hoy está percibiendo el salario del RT, digamos, las prestaciones, salvo los primeros 10 días, imagino que ya habrá pagado, o les habrá correspondido a ustedes, pero no va, digamos, él no tiene ningún perjuicio, solo que cumplió el año desde el inicio de la reserva de puesto, ustedes podrían desvincularlo. Pero en el interín, él no es que se queda sin salario. La discusión es que él rechazó la reserva de puesto por considerar que bueno, estaba bajo licencia de RT. No, todavía él no hizo ningún rechazo, siempre fue comunicación verbal y nosotros no le hemos abonado los 10 días porque fue una gestión que nosotros nos enteramos después. Y la RT no le notificó a usted. Claro, no nos notificó a nosotros absolutamente nada y nos enteramos por el empleado en cuestión que, bueno, que él en principio llamó y nos comentó esta situación, que, bueno, que tenía esta dolencia y que había hecho la denuncia a la RT porque venía de ese accidente que tuvo. Y bueno, y que le dieron lugar y nosotros no le pagamos, pero bueno, él verbalmente nos comunica esto, todavía fehacientemente está bien, ok, esto es todo verbal y no solo, no, o sea, no rechazó entonces por ahora, sin lugar a dudas, dejaría el régimen de reserva de puesto. Totalmente. Y tampoco la RT les informó a ustedes número de siniestro, prestaciones, nada. No. Absolutamente nada. Ni porque era dolencia, si está vinculada con la operación, la intervención quirúrgica que tuvo, pues en un caso distinto. Si está dolencia, si el motivo digamos, si lo que fue intervenido quirúrgicamente ahora está vinculado con el motivo de la RT, bueno, estamos en otra situación, pues ya pasaría a ser todo de enfermedad profesional. Y también valdría la reserva de puesto. Quiero decir, mientras sea verbal del empleado, no existe. A ver, que se entienda, pero no existe. ¿Se entiende? Claro. Ustedes notificaron la guarda de puesto y está plenamente vigente desde que haya vencido la licencia por enfermedad, o por lo menos no desde que haya vencido la licencia por enfermedad, sino desde que ustedes la notificaron por las dudas, digamos, para darle el beneficio de la duda al empleado, o sea, una diferencia de días. Pero mientras la RT no les informe a ustedes
o él conteste la notificación de inicio de reserva de puesto, rechazándola, obligándonos a ustedes digamos, a dar una respuesta también fehaciente, la situación no se modificó. ¿Se entiende? Sí, sí. Más allá de lo que él diga, digamos. Si después todo lo que él dice se comprueba, bueno, es otra situación, pero por ahora mantendría todo como está. No sé, Esteban, si coincidís. Totalmente de acuerdo. Perfecto, muchas gracias. ¿Puedo hacer la última consulta? Porque me mareó un poco lo que puso esta persona acá, lo del comercio, por ejemplo, justifica el pago que no está plasmado en la presentación del certificado médico en la ley de contrato de trabajo. Esto me mareó un poquito. ¿A qué se refiere con esto? Que la ley de contrato de trabajo no especifica que tiene que presentar un certificado médico ni digamos, requisitos del certificado médico, etcétera. O sea, lo que dice básicamente es que lo que quiere decir es que la ley, si vamos estrictamente a la ley de contrato de trabajo, no establece como obligación al trabajador entregar un certificado médico para justificar su inasistencia. ¿Qué significa esto? Que, y algunos autores y algunos fallos también por ahí lo sostienen, pero bueno, no son mayoría, es que basta con que el trabajador denuncie que está enfermo para que pueda faltar, y en todo caso, si el médico, si la empresa quiere controlarlo, que mande el servicio médico y que lo revise. Pero él no tiene que entregar certificado médico para justificar su inasistencia, que esta obligación no está contemplada por la ley. Desde mi punto de vista, aunque no está específicamente controlada por el artículo 208, sí nace de la obligación de actuar de buena fe de ambas partes, digamos, de todo aquello, de facilitar digamos, las cuestiones que hacen al contrato de trabajo. No podemos, si no sería muy sencillo, basta con el trabajador y ya estoy enfermo y debería la empresa estar controlando a cada situación, y si no, ya está, se justifica cualquier enfermedad. Y sumado a que doctrinaria y jurisprudencialmente también se considera requisito de la presentación del certificado que determina la patología y demás. Y por último, acá veo que Federico lo está compartiendo. Los invito a aquellos que estén interesados. Nosotros tenemos implementado lo que denominamos un test de riesgos laborales. A través de ese test analizamos las principales pautas que deben tener en cuenta la empresa para disminuir su contingencia laboral. Lo pueden escanear a través de su teléfono. Los que estén siguiendo la charla con su teléfono pueden sacar un print de pantalla y escanearlo después. Los va a llevar el QR, los va a llevar a la página de internet, donde a través de una serie de preguntas analizamos las principales pautas que las empresas deben tener en cuenta para evaluar sus riesgos laborales, y van a recibir un diagnóstico en base a las respuestas que brinden. Así que los invitamos a escanear el QR o hacer un print de pantalla en el teléfono y después escanearlo para contestar el test y poder evaluar la situación de cada una de sus empresas. Además de esto, ahí en el chat les pusimos el mail del estudio, por si hay casos así particulares como el de Giselle o como cualquier otro, se pueden contactar ahí con nosotros para que podamos analizar las dudas que tengan. También está el canal de YouTube donde se sube este tipo de capacitaciones. Si conocen a alguna persona que hoy no pudo estar y que justo se trata de un tema que le puede llegar a interesar, en un par de días ya va a estar subido este video al canal y también van a tener todo el resto de las capacitaciones que dimos. Y el blog de noticias donde de forma semanal nosotros vamos cargando las diferentes novedades con relación al derecho laboral. Les agradecemos muchísimo por estar con nosotros, los esperamos para la próxima y les dejo a Esteban y a Ezequiel para que se despidan. Bueno, muchas gracias por estar presentes. Vimos muchos casos puntuales o problemas puntuales que se están presentando. Los invitamos, si quieren, a escribirnos a nuestros correos electrónicos. Si no, pueden enviar a info@myabogados.com.ar. Fede, si quieres poner el chat, algún caso puntual que necesiten asesoramiento o alguna duda que tengan, alguna opinión que quieran que le damos, por supuesto, están invitados a escribirnos. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Es un tema que da para hablar un montón, obviamente, porque hay
infinitos casos, así que lo que necesiten pueden pedirlo, como explicó Esteban, ahí a las direcciones de mail, a la página, y haciendo también el test de riesgos laborales que está en el QR. Muchas gracias y nos vemos la próxima. No sé si, Fede, pusiste la dirección de correo para puedan escribir. Sí, está puesta, ahora la voy a pegar de vuelta porque se quedó más para arriba, pero ahí está, ahí la tienen. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.